Pregunta típica de final y de parcial, triángulo de Scarpa. ¿Qué podemos responder? Bueno, dando una respuesta rápida, podemos decir que es un espacio que tiene forma triangular, ¿sí? De base superior y de vértice inferior, que se encuentra en la parte proximal del muslo, bien, en su cara anterior o anterointerna, y que va a estar limitado hacia externo por el músculo sartorio, hacia interno por el músculo aductor medio, y hacia superior por la cintura ilopubiana. Vemos ahí cómo se marca ese triángulo, ¿no? Cómo se forma. Y que en la parte posterior, ¿sí? O la pared posterior de este triángulo de Scarpa vamos a tener a unos músculos que de interno hacia externo va a ser el músculo pectíneo, ¿sí? Hacia interno y hacia externo el músculo psoas-ilíaco. Bien. Y como contenido de este triángulo de Scarpa vamos a tener a los vasos femorales. Vamos a tener a la vena femoral hacia interno, a la arteria femoral hacia externo y hacia mucho más externo, ¿sí? Al nervio femoral o crural. Entonces, siempre el contenido del triángulo de Scarpa de interno hacia externo es vena, arteria y nervio, ¿sí? Por eso se dice, ¿no? De interno hacia externo es PAM. Bien, vena, arteria y nervio. Y hacia anterior, o la pared anterior de este triángulo de Scarpa, tenemos a la fascia cribiforme, ¿sí? A la fascia cribiforme. Es una hoja de la poneurosis que se encuentra cubriendo toda la parte anterior, ¿no? Esa es la fascia cribiforme, llamada fascia cribiforme. Y eso es lo que podemos decir como dando una respuesta rápida, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante? Si le pregunta, ¿por qué es importante esta región? Bueno, es importante porque podemos acceder a los vasos femorales, ¿sí? Acá, a través de esta arteria femoral, nosotros podemos tomar el pulso femoral, podemos poner algún catéter por el cual podemos agregar medicación o a través de ese catéter podemos llegar al corazón, ¿sí? A veces el corazón en las arterias coronarias se forman placas, se obstruye, entonces el corazón no se irriga de forma correcta. Entonces a través de un catéter podemos acceder por la arteria femoral hacia el corazón y, bueno, poder desbloquear esa arteria coronaria, ¿no? Ese es dando una respuesta rápida y respondiendo el por qué es importante esta región, ¿sí? Una respuesta sencilla. Ahora, si queremos ser más específicos, podemos decir que el triángulo de Scarpa se encuentra en la región inguinocrural de la cadera. ¿Bien? ¿Por qué? Porque este segmento corresponde a la cadera. ¿Bien? Los límites de la cadera va a ser, si hacemos una en su cara anterior, el límite superior va a ser la cintura ilopubiana hacia superior y hacia inferior va a ser una proyección que pase por el vértice del triángulo de Scarpa, ¿sí? Esos serían los límites anteriores. Si vemos el límite posterior, este límite va a ser el triángulo, las crestas ilíacas hacia superior y el límite inferior va a ser estos pliegues glúteos, ¿sí? Bien, y si nosotros lo vemos de costado, vamos a tener esto, ¿no? Acá tenemos la cresta ilíaca, acá estaría, bueno, la espina ilíaca anterosuperior, donde a partir de ahí sale la cintura ilopubiana hacia el pubis. Bien, entonces si hacemos una proyección de estos límites, tanto del anterior y posterior, queda delimitado esto, ¿no? Y en la parte inferior también, en la parte posterior teníamos el pliegue glúteo hacia posterior y por acá adelante teníamos una proyección que hacíamos por debajo o por el vértice del triángulo de Scarpa, ¿no? Entonces, si unimos ambos límites, tenemos esto, ¿sí? Entonces, todo esto es el segmento de la cadera. Obviamente que la cadera se divide en regiones. En la parte posterior tenemos a la región glútea, en la parte anterior tenemos a esa región inguinocrural, que es donde está ese triángulo de Scarpa. En esta parte, acá tenemos a la región de la articulación coxofemoral, y hacia interno tenemos a esa región, siempre se me olvida, obturatriz, ¿sí? La región obturatriz. Todo eso corresponde a la cadera. Bien, entonces si nosotros queremos ser más específicos, podemos decir que el triángulo de Scarpa se encuentra en la región inguinocrural que pertenece al segmento de la cadera. Bien, y también cuando queremos ser más específicos con esto, podemos, al darle los límites de estos músculos, podemos decirle las inserciones de cada músculo, ¿no? Por ejemplo, yo digo, el límite externo del triángulo de Scarpa es el sartorio, que va de la espina ilíaca anterosuperior, ¿sí? Hacia la cara interna de la tibia, en su parte proximal, que bueno, sabemos, ¿no? Que se inserta junto a otros músculos que forman lo que se denomina pata de ganso, ¿no? Sarite. Esa es la mnemotecnia, que es sartorio, recto interno y semitendinoso. Estos tres músculos
se insertan en la parte proximal de la tuberosidad interna de la tibia, ¿no? Formando lo que se conoce la pata de ganso. Podemos decir que el límite interno era este músculo aductor medio, entonces su inserción de este músculo aductor medio va del cuerpo del pubis hacia la línea áspera. Bien, esa línea áspera está detrás del fémur, ¿no? Por debajo del músculo pectíneo. ¿Por qué? Porque el pectíneo va de la eminencia iliopectínea, o de la eminencia pectínea, perdón, va de la eminencia pectínea hacia la línea áspera, ¿sí? Por arriba del aductor medio. Y el músculo psoas-ilíaco va a estar formado por dos músculos. El músculo psoas, que va de los cuerpos vertebrales de la vértebra T12, o última vértebra torácica, y de las 5 vértebras lumbares, desde ahí se dirige hacia abajo, ¿sí? Para terminar en el trocánter menor, junto con el músculo pectíneo, que el músculo pectíneo va de la fosa ilíaca interna, y de ahí se dirige hacia abajo para terminar junto con el psoas en el trocánter menor. Ustedes cuando estén describiendo a este triángulo de Scarpa, ¿sí? Pueden decir, ¿no?, las inserciones de cada músculo. Ahora, con respecto a la aponeurosis, esa fascia cribiforme, bueno, el tensor de la fascia lata, este es el tensor de la fascia lata, ¿sí? Va a estar rodeado por una aponeurosis. Esa aponeurosis luego se dirige hacia el sartorio, ¿sí? Va cubriendo todo esto y en el sartorio envuelve, esa aponeurosis envuelve al sartorio, ¿bien? Y luego cuando sale del sartorio, la aponeurosis sigue avanzando y en ese punto esa aponeurosis se abre en dos hojas, una hoja anterior y una hoja posterior, ¿bien? Se va a abrir en una hoja anterior y una hoja posterior. La hoja anterior pasa por delante de los vasos femorales, ¿sí? Y va hacia el músculo pectíneo. Y la hoja posterior pasa por detrás de los vasos femorales, obviamente que también va después hacia el músculo pectíneo. Bien, pero ¿qué vemos acá? Vemos que esa aponeurosis se desdobla en dos hojas y que una pasa por detrás de los vasos femorales y otra pasa por delante. La hoja que pasa por delante de los vasos femorales, esa es la que conocemos como la fascia cribiforme, ¿sí? Se lo llama así porque, bueno, esta aponeurosis a este nivel va a estar perforada por elementos que ingresan y que salen de esa región, ¿sí? Esa sería la fascia cribiforme. Bien, eso sería como una explicación más detallada, pero nada, con que ustedes digan la parte simple, ¿sí? Lo que vimos al inicio, con eso ya sería más que suficiente. Así que bueno, espero les haya servido esta pequeña explicación. Si tienen alguna duda, pueden preguntar, ¿no? Nos vemos en los próximos videos.